Buenos días, yo soy Margarita Pintos, mi profesión es profesora, durante 28 años he estado en el Colegio Alemán de Madrid, me jubilé y un desgraciado accidente de un socio mío con el que habíamos montado una librería de filosofía, pues se mató en una moto con 50 años el año pasado. Y entonces me desjubilé y trabajo en la librería junto con mi hijo. Ahora soy una buena vendedora de filosofía, que no es que dé para mucho, pero bueno, bien, hacemos actividades también que dan una vida al barrio. Fundamentalmente la librería está en Chamberí y os invito a que vayáis por allí. Y ¿Cómo se llama la librería? La librería se llama Meta Librería, Meta. que ya es y está en la calle Joaquín María López. ¿Y hay descuento para los 29. Hay todo el descuento que Montoro nos permite. O sea, me ha resultado interesante el aprender un oficio cuando el día 17 de este mes cumpliré los 70 años. Me parece que es interesante que a esta edad uno pueda aprender un oficio, ¿no? Y que me gusta. Lo que pasa que, bueno, yo tenía pensada otro tipo de jubilación y espero poder otra vez volver al estado de jubilada, entre otras cosas, para hacer teología, que es una de las cosas que me interesa. Bueno, pues empezamos por describir algunas cuestiones que son importantes para la teología. Primero, ¿qué son los feminismos? Como un conjunto heterogéneo de ideologías y también de movimientos políticos, culturales, económicos, cuyo objetivo es uno, y es unas sociedades igualitarias entre los ciudadanos y las ciudadanas que las habitan. Y ese es el último objetivo que ha creado todo movimiento social, que no solo es movimiento, como he dicho, sino también pensamiento. Y en esto es lo que caracteriza el feminismo. Tiene estas dos patas, la ideología y la acción. Trabajar contra la desigualdad, que parece que no existe, pero sabemos muy bien cómo tenemos todavía salarios diferentes, cómo todavía las mujeres son a las que se les hace contratos a tiempo parcial, todavía te preguntan si vas a tener hijos o piensas tenerlos, cosa que no se les hace a los varones. Se supone que los servicios sociales mayoritariamente están en nuestras manos y si no cuidamos de nuestros hijos, de nuestros mayores o de nuestros enfermos, no estamos haciendo lo que realmente la sociedad requiere de nosotros. Bueno, pues toda esa amalgama de acciones y de ideologías es lo que compondría los movimientos feministas, que son plurales. Por otro lado, las religiones son actividades humanas que hacen referencia tanto a creencias, que sería la parte ideológica, como a prácticas, que serían los ritos, las enseñanzas, etc. Esto es importante porque, si os dais cuenta, también tiene las dos vertientes, igual que los feminismos. Y eso ha dado lugar a que en casi todas las universidades haya un departamento de estudios, bien de estudios sobre las mujeres, bien de estudios de género, tienen diferentes denominaciones, pero son espacios universitarios que ayudan a los movimientos sociales a repensar algunas cuestiones. Diríamos, últimamente, los vientres de alquiler, por ejemplo, que han estado y siguen estando, ¿no?, en debate, o en su momento la ley del aborto o la igualdad salarial.
en estos departamentos se da, diríamos, el bagaje de nociones para trabajar sobre ello, ¿no? Y para tomar posturas. ¿Qué sucede? Que dentro del movimiento feminista hay distintos posicionamientos. Hay quienes defienden los vientres de alquiler o la prostitución reglada y quien defiende lo contrario. Por eso es plural. Por eso es plural. Tenemos una serie de palabras que usamos bastante a menudo. Usamos la palabra androcentrismo, género, patriarcado, misoginia, machismo, pero realmente sabemos qué hay detrás de estas palabras, porque estas palabras son paradigmas importantísimos para la teología feminista. Entonces, vamos a ver, misoginia es una actitud o una ideología que desprecia todo aquello que tiene que ver con lo femenino o con lo que se le ha adjudicado a las mujeres. He puesto esta imagen de las monjas limpiando el altar de la Sagrada Familia después de que unos ilustres varones lo llenaran de aceite. Y jóvenes. ¿Vale? Exactamente. Pues claramente, ese es el ejemplo. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo femenino es para limpiar. Yo ensucio, tú limpias. Es un símbolo, claro, es una imagen simbólica. Y el machismo es esa prepotencia que ejercen en micros machismos la mayoría de las veces algunos hombres con respecto a las mujeres. Y entonces piensan que este es nuestro cerebro, ¿vale? Como veis, es un cerebro muy variado, múltiple y que, bueno, funciona bastante bien. Es decir, que nos han hecho creer que nosotras pensamos así y entonces nosotras pensamos así. Pero en realidad, nosotras no pensamos así, ¿vale? O hacemos algo y cuando ya te lo dije y inmediatamente decimos, es verdad, tienes razón. No, ha salido así porque yo lo he hecho mal o porque tú lo has hecho mal, no pasa nada. Pero el que ya te lo dije, por ejemplo, ahí estaría todo el tema de cómo se ejerce la violencia, pues no vales nada o te maté porque era mía, que dice la copla. Lo que pasa que a veces el machismo es tan sutil que no nos damos cuenta de él. Por ejemplo, no haz tú esto que lo haces mejor. Bueno, perdona, mejor lo podemos hacer cualquiera, solo tienes que practicar. Si no sabes planchar, la camisa la llevas sin planchar, que no pasa nada, pero puedes plancharla si quieres, si quieres, si tienes. Pero estas cosas cotidianas no son tan importantes de aprender. Y las madres también hemos ejercido ese papel de que, bueno, ya lo hago yo porque total me cuesta menos que enseñártelo. Entonces, ahí estamos todos metidos en el ajo. El patriarcado no es algo que viene impuesto desde las divinidades o desde las constituciones de los países. Es una creación que hemos creado que tiene que ver con la cultura. De manera que hay alguien que está en el vértice y que está oprimiendo a la parte más grande de la sociedad, que sería la base del triángulo. Somos la mayoría, el que está en el poder es una minoría y, sin embargo, causa sufrimiento a la mayoría de la población, tanto a los hombres como a las mujeres. El patriarcado puede ser de signo masculino o de signo femenino, no importa. Es la idea de sometimiento, la idea de discriminación, la idea de que el que está arriba es el que vale, y el que manda y tú eres el que obedeces y yo tengo el poder y tú no lo tienes, etc. Y
todas estas personas que están en la base normalmente son no solo mujeres, sino también muchos colectivos vulnerables o, como Fiorenza dice, los considerados no personas, que están ahí reducidos a objetos. Por ejemplo, los inmigrantes en este momento, ¿no? Todos los que vienen en las pateras cada día a nuestro país, es que son personas. El sistema no los trata como tal, ¿no? En absoluto. Y este patriarcado es, diríamos, el fundamento tanto de sociedades civiles como religiosas que funciona divinamente para el poder. Es decir, quien tiene el poder quiere ejercerlo de esta manera, no de manera participada o colectiva. La otra palabra era el androcentrismo. Entonces, a lo largo de la historia se ha considerado que la norma que un colectivo masculino con poder, blanco, burgués, ir poniéndole todos los calificativos que queráis, con cultura, etcétera, lo que él dicta como norma es la norma y todos tenemos que estar sometidos a esa norma, donde lo masculino es lo que vale. Como dice la gramática, cuando hay un adjetivo que ponerle a un nombre y hay masculino y femenino, póngase el masculino que es más noble. Entonces, claro, esto lo hemos aprendido no en los libros, lo hemos aprendido en la práctica. Masculinizamos el lenguaje porque es más noble, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué más da hablar de hombres y de mujeres? No da igual. No da igual. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en que lo masculino es lo verdadero, lo fetén, lo que tiene que ser. Y eso no es así. Tampoco lo femenino, porque entonces caeríamos en el otro extremo. Simplemente el lenguaje está para incluir a todas las personas que conviven en un espacio social, político, religioso, cultural. Por ejemplo, en la escuela, que es el ámbito donde yo me he movido, pues, ¿por qué buenos días, niños? Puedes usar la palabra alumno, puedes usar palabras que el castellano, o estudiantes, palabras que tenemos, que es que el castellano es muy rico y tenemos muchísima variedad. Pero la inercia nos hace utilizar solo el masculino, pero en el fondo seguimos pensando porque es el más noble, porque eso no nos lo han dicho, pero cuando yo he visto en los libros de texto ponerlo, he dicho, bueno, claro, por eso lo hemos usado, sin más. ¿Y qué sucede? Fijaros, ¿por qué los hombres son el centro del pensamiento o de la investigación? ¿Os dais cuenta la cantidad de investigaciones, por ejemplo, en el campo de la salud, sin más, que tienen que ver con enfermedades masculinas y no femeninas? Por ejemplo, decimos, se ha desarrollado muchísimo la medicina en cuanto al cáncer de mama. ¿Es verdad? Pero el cáncer de mama no es de mujeres, en exclusiva. También es de hombres. ¿Vale? Pero se ha investigado, por ejemplo, el Viagra, o la Viagra, no sé exactamente cuál es el género. Bueno, ¿por qué se ha desarrollado y se ha, dado millones y millones a la investigación de algo que no parece que mate, ¿vale? No tener potencia sexual no parece que es una cosa que te lleva a la muerte. Y sin embargo, las enfermedades raras, ¿por qué no se investigan? ¿No?
porque son menos. Entonces, como son poquitos y las farmacéuticas no nos van a dar mucho de comer en este campo, ¿para qué? Es decir, son enfermedades donde lo masculino sigue siendo el centro de investigación. Lo particular, lo pequeño, da igual, los colectivos vulnerables, eso no tiene importancia. Bueno, nos tenemos que morir y ¿para qué? Vamos. Y la última sería, ¿qué es el género? El género no es, como dicen nuestros queridos obispos, una ideología. Tiene nada que ver con la ideología. El género es una categoría para analizar o la cultura, o la política, o la religión, es una categoría. Entonces, en esta categoría, lo que han hecho los estudios de género es decirnos, hay una construcción social. Esta construcción social en roles de género no es igualitaria. ¿Por qué? Porque los roles vienen desde el Neolítico. El hombre y las mujeres se hacen sedentarios. El hombre tiene que ir a cazar, la mujer se queda con las labores domésticas, la crianza y el cultivo de la tierra, y empieza la división en roles. Cuando eran nómadas esto no pasaba, o cuando éramos nómadas en el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque todos tenían una función que era proteger al colectivo, a la tribu, protegerla. Y protegerla suponía que si venía un mamut, arramplabas con el niño y corrías. Daba igual que fueras hombre, que fueras mujer. Cuando las mujeres, como no tenían todavía imágenes de personas, o sea, de animales que tuvieran embarazos de 9 meses, como los humanos, lo que sucedía es que no unían relaciones sexuales con embarazo. Eso significaba que la mujer producía vida, y producía vida de una manera que, perdiendo sangre en el parto, por ejemplo, no se moría, mientras que un arañazo del mamut suponía la muerte. Es decir, la sangre del hombre, que luego se va a convertir en la sangre del guerrero y después en las religiones en la sangre salvadora, o sea, fijaros cómo se alarga la cuestión. La sangre de las mujeres era la vida, no era la muerte. Esto supone que mientras las mujeres tenían menstruación y perdían sangre todos los meses, no se morían tampoco. Entonces es la época de las diosas. Las mujeres son las diosas, son las que aumentan el número de individuos y además no se mueren. Me imagino que muchísimas de parto, me imagino. Pero bueno, en esa concepción general. Entonces, los roles no consiste en que ahora hombres y mujeres hagamos lo mismo. Es que no se trata. O que los hombres hagan lo que hacen las mujeres y las mujeres lo que hagan los hombres. Porque eso sería volver a construir una sociedad basada en el género. Entonces es muy interesante cómo la antropología nos da unas categorías de género nuevas. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo importante son las cualidades que tú tienes, las habilidades que tienes, las que quieras aprender. ¿Para qué? Para ponerlas al servicio del bien común. Da igual que tú seas hombre o que seas mujer. ¿Qué es lo que importa? El bien común, el cuidado de otros seres humanos, el cuidado de la naturaleza, pero
con tus propias cualidades, independientemente de que seas hombre o de que seas mujer. Entonces, la construcción social no tendría que ser en base a qué género tienes, sino qué puedes desarrollar y qué sabes hacer bien. Es decir, ¿cuál es tu gracia? ¿Tú qué gracia tienes? Y esa al máximo. Y además reconocerla primero tú mismo y luego socialmente, comunitariamente, tú vales para esto. Da igual, no te preguntas si es hombre o mujer. Por ejemplo, ¿solo los hombres valen para curas? Por ejemplo. A lo mejor resulta que, como decía Blas de Otero, vale cualquiera para enterrar a un muerto menos un sepulturero, ¿no? Bueno, pues cualquiera vale menos un sepulturero para enterrar a los muertos, ¿no? Es decir, ¿por qué está el género decidiendo que tú puedes ser cura? Es que es absurdo, ¿no? Entonces, cuando decimos estas cosas, los obispos dicen, eso es ideología, ¿vale? De género. No es verdad. Es que no hay ideología. Es categoría de pensamiento. Y además lo saben. La memoria me parece que siempre es selectiva. Es decir, me ha gustado mucho esta imagen de nuestra cabeza, cómo nosotros seleccionamos. Seleccionamos nuestras experiencias y seleccionamos nuestros recuerdos. Y normalmente esos recuerdos y esas experiencias es lo que fundamenta nuestras creencias. Entonces, para nuestra tradición religiosa necesitamos un pasado que realmente sea liberador. Entonces, seleccionamos aquello que a nosotros nos sirve. Por eso es muy importante para la teología feminista que la experiencia es el punto de partida de la teología. Porque no vale otro punto de partida, porque somos selectivos. Y al ser selectivos, esas creencias están basadas en algo tan vivencial que no nos pueden convencer de otra cosa. Si alguien ha sufrido abusos de niño por parte del cura de su parroquia, eso se borra, eso tiene que ver después con su manera de actuar socialmente y con el mundo de sus creencias, es que no lo va a poder olvidar. Podrá decidir, bueno, voy a vivir a pesar de esto, de esta manera. Bueno, pues vamos a ver cómo las sociedades y las religiones se construyen. Cuando hablamos de una construcción heteropatriarcal de género, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de que son sociedades o religiones que se basan en un principio dogmático que es la debilidad de la base del patriarcado. Mujeres, no personas, colectivos vulnerables, etc. Que necesitan estar tutelados por alguien. Es decir, porque son siempre menores de edad. Entonces, esta situación supone que la base debe obediencia, resignación, porque alguien que te manda ya sabe lo que te conviene. Ya lo sabe. Entonces, esta incapacidad, moral, religiosa, teológica, de todo tipo, poco a poco, a lo largo de la historia, va apareciendo
lentamente. Y entonces estos colectivos llega un momento en que dicen, aquí está pasando algo, porque yo soy una buenísima investigadora en este campo y por qué socialmente no me reconocen o por qué en mi ámbito religioso no se me reconoce. Entonces aparecen los primeros, diríamos, estudios o proclamación de derechos, empezando por Olimpia de Gouges, que es esta mujer que frente a los derechos de los ciudadanos de la Revolución Francesa, ella escribe los derechos de las ciudadanas. Por supuesto, comparte la guillotina con María Antonieta, ¿eh? Las dos son subidas al cadalso simplemente por proclamar algo tan básico como si los ciudadanos tienen sus derechos, las ciudadanas tendrán los suyos también, pero no aparecían en esta declaración, ¿no? En la misma época, un año después, aparece Mary Wollstonecraft, que es una mujer inglesa, madre de Mary Shelley, la que escribió Frankenstein, ¿eh? Escribe un libro muy interesante que se llama Vindicación de los derechos de la mujer, donde las quejas, de lo que somos muy, no sé qué palabra poner, pero que nos gusta, vamos, que a las mujeres en general nos gusta quejarnos, ¿no? De casi todo. Y además nos dicen, es que no hacéis más que quejaros y nosotras nos quejamos más. Bueno, pues surge un movimiento que es, convirtamos las quejas en afirmación de derechos. No vale con quejarnos. Está muy bien, nos hemos quejado, hemos protestado, pero ahora queremos derechos. Entonces, ¿cuál es el primer derecho? Por ejemplo, el derecho al voto, la participación política, ¿eh? Ya vale de quejarnos. Estamos hablando del siglo XVIII, 1792, finales, ya principios del XIX. O sea que ha pasado tiempo. Lo que pasa es que los procesos sociales son muy lentos, ¿no? Bueno, eso en relación, diríamos, con una sociedad heterónoma, que se organiza en función de lo que hemos hablado del género, es decir, en función de roles, que decido, yo que mando, que te toca estudiar, ejercer, participar, donde no, y patriarcales en dos vertientes que yo creo que son importantes. Porque el patriarcado se puede ejercer o por coerción o por consentimiento. Y esto es algo que las mujeres hemos asumido, porque también nos han contado que las peores, las mujeres, si sois vosotras las que mantenéis el patriarcado. ¿Por qué? Bueno, pues la coerción sería cuando de una manera violenta o por leyes se nos prohíben cosas como acceder al sistema educativo, que ya lo hemos conseguido, pero que todavía en muchísimos países las mujeres no pueden acceder al sistema educativo. Acordaros la noticia de esta semana que las mujeres de Arabia Saudí pueden conducir con el burka solo les deja, no sé cómo, ¿vale? Arabia, quiero decir que es que Arabia Saudí es un país desarrollado, económicamente fuerte, tal, pero ahí se ve claramente dónde está el patriarcado, claramente. Bueno, todo entonces es un patriarcado que está ejerciendo coerción sobre estos colectivos. Pero hay además otro que es por consentimiento. Y yo diría por amor, ¿vale? Es decir, que este patriarcado es el más difícil de destruir. ¿Por qué? Porque el amor es un pilar de la dominación masculina. Porque las mujeres, parece, dicen los estudios,
que invertimos mucho más tiempo en cuidar los amores, o el amor. Es decir, las mujeres dan más que reciben. ¿Qué pasa? Que dicen algunas feministas, las mujeres estamos subalimentadas en cuanto al amor. ¿Vale? Y, bueno, de esta manera, pues la hegemonía masculina no viene de impedimentos ni morales, ni religiosos, ni legales, sino de la propia inversión afectiva, de las necesidades amorosas, porque hemos sido socializados, los niños y las niñas, de manera diferente. Entonces, si los niños son socializados en la expresión de su afectividad, en que llorar es buenísimo para la salud, reír creamos muchísimas endorfinas y que es buenísimo, pero si socializamos a niños con niños y a niñas con niñas, el paso de la coeducación fue un paso gigantesco, precisamente para que la socialización no fuera en función de los géneros y de los roles, sino que cualquier niño podía jugar con muñecas y cualquier niña podía jugar al fútbol. Y la gran noticia de esta semana, en la quiniela se incluye un partido de mujeres. O sea, ¿qué es esto, por favor? Eso aquí, en nuestro país, en esta semana. Esto es noticia. Es noticia. ¿Por qué? Porque las mujeres no juegan al fútbol. Y además lo hacen fatal. Y además parecen marimachos. Y además... Pero bueno... ¿Vale? Entonces ya se han incluido en la quiniela esta semana. Yo creo que va a haber millonarios. Bueno, la cuestión está en que sabemos muy bien cómo cuesta a las mujeres que sufren, por ejemplo, violencia de género, separarse o denunciar a los maridos, precisamente porque están manteniendo el patriarcado por consentimiento. Y eso es muy duro, porque encima le echamos la culpa. Pues denúncialo, pues es que no es tan fácil. No es tan fácil cuando tú no tienes, por ejemplo, independencia económica. No es tan fácil cuando tú tienes unos hijos que vas a tener que alimentar. Y si él no le da la gana de pasarte la pensión, irá a la cárcel, pero tus hijos no comen. Porque es que parece que además de sufrir la violencia, si no denuncias, si no eres valiente, si no, también tienes tú la culpa. Es muy complicado, es muy complicado. Precisamente por ese patriarcado de consentimiento. Entonces, quizá hay que reflexionar sobre este tema en profundidad, porque es causa de muchísimo sufrimiento. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué razones tendrán las religiones que se basan en el amor y en la tolerancia para no lograr ser eficaces en la convivencia política pacífica de los pueblos, y no propiciar guerras o propiciar persecuciones, etc.? ¿Por qué? Yo no sé muy bien qué pasa en el interior de muchas tradiciones religiosas, no lo sé. Por ejemplo, ¿qué pasa en este país que llevamos con una religión mayoritaria desde los reyes católicos y hemos sufrido tantas guerras? Es una contradicción. Todos educados en la religión católica y tan poco practicada social y civilmente. Los obispos no deberían de tener religión en las escuelas, porque deberían de analizar
¿Qué ha pasado con la religión en las escuelas durante tantos años? ¿No sería mejor que la religión fuera en la comunidad parroquial o en las comunidades de base que enseñen y transmitan el mensaje de Jesús y no en la escuela, puesto que pocos resultados hemos visto? No lo sé, es un interrogante entre otros muchos.